Amigos y querida congregación de la Iglesia Vida Abundante, un gusto poder compartir con ustedes nuevamente un poco de la palabra de Dios. Y me gustaría en esta ocasión reflexionar acerca del acontecer nacional a la luz de la Escritura. Estamos a pocos días de votar si queremos o no una nueva constitución para nuestro país, para nuestra sociedad. El 18 de octubre del año pasado nos reventó en la cara una explosión. Un estallido de violencia y descontento social que puso en jaque al gobierno, a nuestro poder ejecutivo, a la clase política de nuestro país. El caos provocado dio como resultado, ¿cierto?, un acuerdo para llamar a plebiscito y decidir si queremos o no una nueva constitución que siente las bases de un nuevo Chile. Y se polarizó el país. Nuevamente hemos sido divididos entre apruebo ahora y rechazo. Y cristianos evangélicos han sido utilizados para campañas de ambos lados para atraer votos hacia su sector, hacia su opción. Usted y yo tiene que haber visto distintos pastores o miembros de la comunidad cristiana referirse políticamente a estos temas. Algunos por una opción, otros por otra. Algunos simplemente diciendo de que no son ni de derecha ni de izquierda. Hay mucha ignorancia también y hemos visto cómo las personas opinan de una forma u otra. Y como al fin y al cabo usted estará solito en su cubículo, en su lugar de votación, ¿cierto? Y el voto secreto, vale la pena antes de hacerlo preguntarse y decir ¿qué opción tengo? ¿Cuál es la forma de como cristianos, cómo debemos ver este asunto? Y sé que es un tema difícil de abordar. Yo no estoy aquí en este momento para decirle vote por un sector o por el otro. Pero, ¿por qué digo que es un tema difícil de abordar? Y es porque se argumenta, algunos cristianos, cierta parte, ¿cierto?, de que nosotros como cristianos simplemente y llanamente no debemos participar en política. Se utiliza de ejemplo, ¿cierto?, aquel momento en la escritura, en Lucas 20, cuando quieren hacerle una trampa a Jesucristo y por una decisión política le preguntan si es que deben o no deben pagar impuestos, ¿cierto? Y él toma la moneda y hace aquella frase de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y también el apóstol Pablo en Romanos nos exhorta explícitamente a que debemos obedecer la ley, someternos a toda autoridad que sea superior. Entonces, otros cristianos también argumentan que es nuestro deber como cristianos tener una opinión clara que influya en las políticas públicas, pero no solamente una opinión, sino que ser activistas, sino que participar en el debate, crear el debate, generar el debate. Hoy en día usted puede ver personas que tienen gran capacidad intelectual, que son cristianas y que abordan los temas de contingencia valórica y cosas nacionales que afectan a nuestro acontecer nacional y a nivel latinoamericano, que no utilizan la palabra, sino que simplemente argumentos sociales, políticos y económicos para mantener una postura muy similar a que como cristianos, ¿cierto?, deberíamos tener. Entonces, unos opinan de que no debemos participar y otros opinan de que sí debemos participar activamente, sobre todo en los temas valóricos, sobre todo en los temas que afectan, ¿cierto?, a nuestros niños, a las políticas públicas de educación, etc. Pero quiero recordarle algo que usted ya sabe, que usted ha leído. Y dice la palabra que Satanás es un león rugiente buscando a quien devorar. Y lo que él desea es la destrucción del ser humano. Él desea apartar al hombre de la creación, de su creador. Entre mayor caos exista y más se aleje el ser humano de Dios, mejor. Y no le importa el cómo, el objetivo es ese. Y hemos olvidado de que, si bien es cierto, Satanás ha sido ya derrotado en la cruz por Jesucristo, hemos olvidado que él todavía no ha llegado el tiempo de su condena. Él todavía sigue suelto, sigue activo y sigue influyendo en lo que sucede. Esto no se ha detenido.
Él sigue actuando en la sombra, engañando, susurrando y alejando a los hombres de Dios. Y no solamente al pueblo de Dios. Él no solamente tiene enemistad contra los hijos de Dios, sino que contra la humanidad y contra toda la creación de Dios. Toda la humanidad está expuesta. Y Satanás ha desarrollado una infinidad de estrategias para mantener al ser humano, al hombre, lejos de la verdad. Incluso cosas que parecen ser antagonistas unas con otras, no hay más que un gran engaño que busca distraernos y alejarnos de la verdad. Por ejemplo, todos imaginan de que el enemigo, ¿cierto?, ofrece la libertad, el libertinaje, de que tú puedas darle placer a tu cuerpo y hacer lo que tú quieras, ¿cierto? Estamos en un mundo moderno y cada cual hace lo que quieren. Y bien, Satanás ocupa eso y nos mantiene al ser humano atado y engañado y esclavizado. Pero también lo hace con la religión. ¿Cuánta gente que se da cuenta de que hay algo más y tiene esa intención de buscar a Dios, de buscar algo espiritual y termina completamente engañada con una secta, con una religión falsa o con cosas, con el esoterismo, que simplemente mantienen al hombre esclavizado y lejos de la verdad, no importa cómo, pero lejos de su creador, lejos del contacto con Dios? ¿Recuerdan ustedes cómo comenzó todo con aquel fruto, ¿cierto? Que si tú lo comías, ¿cierto?, era porque iba a ser igual a Dios y todo fue un engaño. Y un engaño como ese es el que ha sido hegemónico hasta nuestros días, pues, desde el siglo XVIII. Y quiero mostrarles cómo ese engaño, cómo esta forma ha afectado la política hasta el día de hoy. Y por eso partí con este tema. Pero antes de eso, para que usted pueda entenderlo y decir, tengo que retroceder en el tiempo y hablarles un poco de historia. Resulta que el mundo moderno se caracteriza por dos cosas. Por el pensamiento que surge del llamado racionalismo, que impulsará un nuevo modo de pensar, y por la revolución industrial. Ambas cosas harán que en el ambiente de Occidente venga una nueva ola, que se llama el socialismo. La verdad es que el socialismo nace de las ideas de la Ilustración. En el minuto en que la Ilustración o el racionalismo pone al hombre en primer lugar, todo el tiempo anterior Dios era lo más importante. Era Dios, el hombre, lo segundo, y tercero, el mundo. Pero con el racionalismo, cuando René Descartes dice pienso y luego existo, o Francis Bacon llama a establecer el imperio del hombre en el mundo, eso cambia. Y por lo tanto ahora es el hombre el que crea la realidad. Este nuevo parangón, esta nueva forma de pensar que pone al hombre primero, pone a Dios segundo, porque esta gente todavía creía un poco, y pone al mundo después, cambia todo. Todo se va a ver ahora de un nuevo prisma con esta filosofía. Cambiará el arte, ahora todo lo que el hombre hace merece ser pintado. Cambiará la religión, que de alguna forma, de alguna manera, ¿cierto?, se irá disminuyendo la figura de Dios. Y cambiará la cultura, que de alguna forma también se empieza a centrar en la ciencia de cómo el hombre se puede discernir él los misterios del mundo en vez de esperar una revelación divina. Y también cambia en la política. Y en la política surgirá la política moderna de hoy en día y se llama la soberanía popular. La idea de que el soberano ya no es Dios, sino que ahora es el hombre, hará que surjan dos grandes ideas. Dos ideas que desde el siglo XVIII están rigiendo la política contingente hasta el día de hoy en todo el mundo. Una idea libertaria y otra idea socialista. Dos autores, de hecho, van a establecer unas teorías pactistas. Dos autores que me interesan para estas corrientes que se enfrentan hasta el día de hoy son, por una parte, John Locke. John Locke va a establecer que el hombre, y ponga atención a lo que le voy a decir porque voy a ahondar en esto después de este resumen histórico. John Locke dice, el hombre en la naturaleza es bueno. Y que ese hombre que es bueno tiene derechos.
Y esos derechos son derechos inalienables que nadie se los puede quitar. Es el derecho a la vida, el derecho a la propiedad y el derecho a la libertad. Me gustan esos 3 derechos. Y dice que esos derechos deben ser protegidos sea como sea. Y que para garantizar esos derechos y se protejan hay que hacer un pacto. Y en ese pacto se elige un Estado. Y ese Estado debe ser pequeño. Debe ser pequeño. Tiene que ser pequeño. Porque si ese Estado es muy grande, implica que el Estado pueda pasar a llevar los derechos que son de los individuos. Y los individuos son los sujetos de derecho. Y el Estado, por tanto, debe estar cuando el individuo no está. Ese es como el concepto de un Estado subsidiario como el que hay en Chile, ¿cierto? Los individuos resuelven su realidad y cuando no pueden hacerlo aparece el Estado. La visión de John Locke dice de que es el individuo más importante que el Estado y que la libertad es mucho más importante que la igualdad. Y esa idea fue la que finalmente lleva a la independencia americana y hará que surja la llamada democracia de corte libertario. Y por este otro lado, tenemos la gran idea que es de Jean-Jacques Rousseau y que parten igual. Pero la verdad es que son agua y aceite. O sea, muy diferentes. Acuérdense que le dije cosas que son que chocan entre sí, pero que en el fondo no lo son. ¿Por qué parten igual? Porque Rousseau dice que el hombre en su naturaleza, nuevamente, que el hombre natural es bueno. Y ojo a eso, que el hombre natural es bueno. Los dos parten con la filosofía de que el hombre es bueno. Los dos dicen que son buenos. Jean-Jacques Rousseau dice que el hombre era nómade, que era un bon sauvage, que corría a popelé por las praderas. Pero es más, él dice que fue la revolución agrícola la que hace que el hombre se sedentarice. Y cuando el hombre se sedentariza, comienza a acumular. Para él, la propiedad es el origen de todos los males. Porque la propiedad, el acumular, genera desigualdad. Y para él, la desigualdad es el gran problema. Por eso él dice que se pierde la bondad, el hombre ya deja de ser bueno por acumular, por la propiedad, y para poder recuperar esta bondad que se perdió hay que hacer un pacto social. Hay que hacer un pacto, que después alguien escribe un libro que se llama El contrato social. Y hay que elegir un gobernante. Pero a diferencia de John Locke, este gobierno tiene que ser, este Estado tiene que ser grande. Tiene que ser grande, porque para Rousseau, y solo para él, su forma de pensar es que solamente el Estado puede devolver esa bondad perdida. Y entendamos que la bondad se pierde, ¿cierto?, por la desigualdad. Por ende, solamente el Estado puede redistribuir. Entonces, son visiones muy distintas la de John Locke y Jean Rousseau. Para Locke, la propiedad es sagrada. Y para Rousseau, la propiedad es el origen de los problemas. Para el señor Rousseau, la igualdad es más importante que la libertad. Y no solo eso, para él el Estado es mucho más importante que el individuo. Me gustaría también que usted pensara también qué es lo que es el Estado. Y el Estado son personas de carne y hueso, burócratas que están en situaciones de poder, ¿cierto? No, el Estado no somos nosotros somos el país. Bueno, pero desde ahí en adelante vamos a tener esta pugna, ¿cierto? Que de alguna manera van a definir en la historia las posiciones que hasta el día de hoy nosotros nos referimos como derecha y como izquierda. Entonces, entre más individuo y menos Estado, más a la derecha se está. Y entre más Estado y menos individuo, más a la izquierda se está. Cualquier posición que llame a hacer crecer al Estado es de izquierda. Y hay que comprender algo muy importante. Todo totalitarismo en la historia que es solamente Estado es de izquierda. El comunismo, que surge por estas ideas. El nacionalsocialismo, que surge a principios del siglo XX, ¿cierto? Y el fascismo son todas de izquierda. Son regímenes de izquierda.
La extrema derecha no ha gobernado nunca y la extrema derecha no va a gobernar jamás, porque la extrema derecha que cree completamente en el individuo y no cree absolutamente en el Estado, desea que el Estado no exista. Entonces, estamos. ¿Por qué les explico todo esto? Porque hoy en día tenemos esas definiciones, derecha e izquierda. Pero parte todo esto bajo una filosofía que chocan entre ellos, pero plantea de que el hombre en su naturaleza es bueno, que el hombre es bueno. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué piensa Dios respecto al hombre natural? Y para hacer eso quiero invitarlo yo que usted lea el capítulo 2 de Efesios. Y voy a ir dejándole varias citas bíblicas por cosa de tiempo que van a aparecer en su pantalla para que usted vaya haciendo una comparación en su hogar. El capítulo 2 de Efesios, el versículo 1, dice que y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pablo, en 1 Corintios 2, él usa la frase hombre natural o persona natural en contraposición de el hombre espiritual. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque Pablo se refiere en esta carta a que el hombre natural se encuentra muerto en sus delitos y pecados. Si usted compara Génesis 3, capítulo 15 y 17, y lo compara con Romanos 5, versos 12, y después usted puede mirar Juan 5, 24 y el verso 40, y puede ver Primera de Juan 3, 14 y el capítulo 5, 11 y 12, lea todas esas citas bíblicas si puede, y compárelas con Efesios 4, 18. La muerte física es la separación entre el alma y el cuerpo. Y la muerte espiritual es la separación entre el alma y Dios. Y por naturaleza, todos estamos espiritualmente muertos. El versículo 2 estamos en Efesios capítulo 2, ¿cierto? Dice que el hombre natural vive según la corriente de este mundo. Es decir, que su conducta concuerda con la tendencia de la época, ya sea en la que estamos ahora y en el resto de la historia para atrás, ¿cierto? La persona no regenerada, la persona que no tiene a Dios en su corazón, la persona que vive en forma natural, vive según la expectativa de su situación, de su mundo. En relación, por ejemplo, a la forma en que ve el pecado, a la forma en que ve los placeres, a la forma en que ve los vestimentas, a sus deseos. Mire Mateo 7, entre el 13 y el 14, esos versículos, y compárelo con el Salmo 1. Y como sigue diciendo el versículo que el hombre natural sigue la corriente de este mundo, dice que es conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El versículo 2. O sea, en otras palabras, el hombre natural está controlado por el enemigo, por Satanás. Nuestros primeros padres, en la antigüedad, escucharon la mentira de Satanás. Y cuando se rindieron a ella, quedaron dominados por él. Vea Génesis capítulo 3, del 1 al 13. Ahí le deja clarito, ¿cierto? Y nosotros estamos igualmente bajo el control del enemigo de todo. Y Satanás es una persona real, como les decía hace un rato. Y está tremendamente activo. Usted puede ver 1 Juan 5, 19. El hombre natural es un hijo de desobediencia, ¿cierto? Continúa el versículo. Nuestros primeros padres desobedecieron a Dios. Y nosotros hemos, por sangre, heredado esa naturaleza caída. Y como consecuencia, nuestra tendencia natural es desobedecer al Señor. Vea el Salmo 51:5, que nos dice que por naturaleza nuestra tendencia es cometer el pecado. Entonces, ¿cómo el hombre natural va a ser algo bueno? Según la filosofía que les acabo de mostrar. ¿Cómo podemos partir por la base de que el hombre natural es bueno? Dice que el hombre natural le gusta dar, que al hombre natural quiere dar gusto a los apetitos de su naturaleza pecaminosa y desea seguir sus deseos y pensamientos, como leemos en el versículo 3. Y la palabra apetito no se refiere solamente a cosas malas o impuras, sino que a los de que deseamos en forma natural. El estar espiritualmente muerto y al estar, como ya está establecido, controlados por el enemigo, por Satanás, nuestros deseos simplemente son carnales, son pervertidos y a menudo son sensuales. El hombre natural es un hijo de ira. El verso 3.
Dice que por naturaleza hombres y mujeres están condenados bajo la sentencia de muerte. Cuando habla de hijo de ira, es que estamos recibiendo, ¿cierto?, esa ira de Dios, que estamos condenados a ese castigo. Mire la siguiente referencia y note lo fuertemente que enfatiza esta verdad. Si usted tiene tiempo y lo puede ver en su casa. Juan 3, 18 y 19. Y el capítulo 3, 36. O Romanos capítulo 1, 18, 20. O sea, todo aquel que viva en la naturaleza, que viva en estado natural, que no tenga a Cristo en su corazón, ha sido condenado y se encuentra bajo la ira de Dios. El hombre natural no puede ser bueno. El hombre natural está sin Cristo. Mire por ejemplo, Juan 14, 6. Entonces, qué terrible cosa es estar separado de Cristo. O sea, millones por todo el mundo hoy en día están actualmente sin Cristo, el único Salvador. Mire capítulo de Hechos 4, verso 12 y Timoteo 2, 5 y 6. El hombre natural está alejado de la ciudadanía. Habla ahí. La persona que no está con Dios es un vagabundo que está marginado, desplazado espiritualmente. Es alguien que no tiene país, sin un hogar celestial donde acudir. El hombre natural es un extranjero, también dice. También dice que está sin esperanza, que está desamparado, sin Cristo. Es desesperante esa situación. A veces un médico tiene que decirle a una persona, ¿cierto? Oiga, su cuerpo ya no da más, estamos hasta aquí nomás llegamos, físicamente perdido. Pero sin Cristo, Dios dice que nuestra situación espiritual es desesperada. Mire Juan 8, 21 y 24. El hombre natural no puede ser bueno porque está sin Dios. Es un descreído. Es como hay dos citas bíblicas que no me recuerdo cuáles son, pero hay una, por ejemplo, que habla la de los cuervos. La de los cuervos que no tienen graneros, pero tienen a Dios, ¿cierto? Que Dios se encarga de alimentarlos. Y hay otra donde habla de un granjero que tenía graneros, pero que no tenía a Dios. Y el hombre natural es enemigo de Dios. Entonces, si usted lee el Salmo 14:1, dice: no hay Dios para mí. Así de simple. Estas corrientes, esta forma de exaltar al hombre y decir que el hombre en su naturaleza, que el hombre natural es bueno, no ha conseguido. Han pasado desde el siglo XVIII, pasó la Revolución Francesa y todavía no se cumple la promesa de fraternidad, paz e igualdad. Nada de eso. Hasta el día de hoy. Nada de eso se ha cumplido. Entonces, usted tiene que pensar, independiente por qué es lo que vote, cómo usted contribuye a hacer de esta sociedad una sociedad mejor, a compartir el Evangelio de Dios. Porque sabe que la forma en que Dios nos ve, desde la perspectiva en que Dios ve al hombre, el hombre está perdido. Estamos perdidos, estamos desamparados, estamos completamente arruinados por el pecado y bajo el dominio del enemigo. Y por tanto, necesitamos un Salvador. Y necesitamos la obra regeneradora del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, es maravilloso que a pesar de todo esto, de todo lo que nosotros somos por naturaleza, a pesar de cómo desde ese tiempo hasta el día de hoy han pasado casi 300 años, Dios sigue viéndonos con ojos de amor. Dios nos ama y nos quiere. Y así como leímos, nos rehusamos el capítulo 2 de Efesios, miren lo que dice entre el 4 y el 7. Dice que Dios, a pesar de todo esto que somos, a pesar de lo equivocamos que somos, a pesar de que la sociedad, de cómo hemos construido filosofías que se contraponen entre ellas y están equivocadas, muertas, Dios dice que es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice que por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar
en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, Cristo Jesús. Dios te bendiga. Si te ha gustado este mensaje, espero que puedas darle me gusta y compartirlo. Acércate a alguien que conozcas que pueda ser cristiano, acércate a una iglesia, conversa con algún pastor. Si tú puedes ver en la pantalla te va a aparecer los datos, ¿cierto? Donde puedes llamar y puedes comunicar. Queremos estar contigo, queremos orar por ti. Y si quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, es un buen momento para hacerlo. Dios te bendiga.